ustedes van a ser privilegiados. Privilegiadas, aquí hay matriarcado básicamente. Y esto está bien, eso está bien. Ahora les cuento una cosilla. Esto es de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque el maltrato animal, que es una forma de violencia, está cada vez más generalizado. Parece que el estrés de la sociedad lo volcamos contra los más indefensos a menudo. Por desgracia, estamos abocados a tipos de violencia. En este caso, tenemos violencia psíquica, violencia psicológica, violencia física y la última, negligencia. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que yo no conozca que deba cuidar al animal no me exime de la culpa de no cuidarlo. Cuando tengo un coche, cuando tengo un juguete, un aparatito, yo debo saber cómo, por ejemplo, cambiar el filtro de un coche, llenarlo de combustible, reparar los neumáticos, porque la ley me obliga. No puedo decirle al guardia civil cuando me para y le digo, no sabía que no tenía que atropellar a nadie. ¿Ya? Son cositas que parecen de risa, pero es así. Si tenemos un perro, un gato, un periquito, etcétera, debemos asumir que debemos cuidarle, debemos alimentarle. Tienen esa mala costumbre de comer, de beber, de hacer sus necesidades. Y tenemos que limpiar después de ellos. Más de uno probablemente vaya recogiendo esas cositas que dejan en los parques, ¿ya? Y es nuestra obligación, porque el derecho nuestro termina en un sitio y el derecho de otros empieza en otro sitio. Entonces es nuestra obligación, es fundamental que nos respetemos. Además, se ha encontrado que la forma de maltrato animal tiene unas connotaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a menudo se ha encontrado que las personas que en origen han maltratado animales, coincide que en muchos de los casos se convierten en asesinos de serie o delincuentes. No todos, no voy a generalizar, y menos en este grupo. Eso solo coincide que muchos de esos empezaron maltratando animales. Es curioso que la tendencia de maltratar a los más débiles va creciendo en algunas cuantas personas y se convierte en algo tan desagradable como un asesino en serie. ¿Ya? Y curioso también que estos animalitos se convierten en una especie de sensores, de detectores de violencia. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, cánones que hemos creado nosotros, la violencia se transmite. En lugar de ser un sistema igualitario, va del más fuerte. En nuestra sociedad ocurre esto, debería ser más igualitario, pero no, ocurre esto. Del más fuerte, la escala de violencia se transmite y termina a menudo en quien no debería. De hecho, la violencia no debería ocurrir, pero en una escala ocurre. Los animales podrían ser una especie de sensores que nos indican qué está pasando y por qué está pasando. ¿Ya? Toda forma de violencia es violencia. No existe una mentira chiquita o una mentira grande. Mentiras blancas, como se dicen, mentiras santas, no. Toda mentira es una mentira, incluso las exageraciones. Si exageramos mucho, estamos mintiendo. Las pongamos del color que las pongamos. La violencia contra personas se va a equiparar por ley. Tardará con la violencia con animales y viceversa. Por lo que les mencionamos hace un rato. Empieza la violencia de un tipo y termina siendo de otro tipo. Toda violencia es violencia. Y ahora doy el paso a la parte legal, porque tiene que explicarse y tiene que tratarse de alguna manera. ¿Sí? Yo soy criminólogo, me dedico a saber el por qué ocurren estas cosas, sobre todo para evitar, para prevenir. Para evitar que pueda ocurrir esto en otra pareja, en otra situación, en otra casa.
saber esos factores. En los que habéis visto, a ver, ¿qué 4 cosas habéis visto interesantes en esa discusión? ¿Habéis visto el maltrato animal que hemos visto? Con el pobre peluche. Ay, sigo llorando. ¿Qué más habéis visto? ¿Habéis visto amenazas? ¿Habéis visto insultos? Esos insultos, ¿pensáis que os levantáis un día y decís, pues hoy me ha dado el día de coger a mi novio o a mi novia y decirle gilipollas? ¿O pensáis que esto va gradual? Esa violencia, esa agresividad es gradual. Se va aprendiendo, se va realizando, se va situando a nivel cultural. Esto lo ves en muchas series, en vuestro entorno, con amigos, ¿no? ¡Ay, nenaza! Esos pequeños golpes día a día van creando una violencia institucional, que al final se ocupa en esto. La violencia también como signo autoritario. Es decir, yo si no pongo las cartas encima de la mesa y las pongo gritando, nadie me hace caso. ¿A que no? Entonces, desde esa malversación de los argumentos por fuerza, acaba en estas cosas. ¿Vale? Y es lo que los criminólogos nos intentamos investigar. Cuando vemos estos casos, digo, a ver, ¿pero cuánto tiempo llevas gritándote así? ¿En tu casa cómo eran las broncas? Cuando hacías algo mal, venía tu madre, te daba un zapatillazo y te decía, no lo vas a hacer. O te venía y te decía, a ver, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿A cuántos de vosotros os han preguntado por qué habéis hecho lo que habéis hecho cuando lo habéis hecho mal? ¿O era un simple, no lo vas a hacer, flash? ¿O un simple grito, una simple bronca? Y a veces no dejaban ni decirte por qué lo habías hecho. O cuáles eran tus razones. Ese tipo de instauración de la violencia como represión, en muchas ocasiones sale luego como autoridad, ¿vale? Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Con el tema de la violencia de género, por ir acotando, que lo hemos visto también, el de, bueno, violencia no solamente de género, sino también doméstica, de él a ella, de ella a él, ¿vale? Eso es muy importante que tengáis 3 cositas en cuenta. Lo primero, que no es solamente la violencia física la que existe. No solamente por dejar marca un puñetazo en el ojo es igual de culpable. Un insulto, es que eres imbécil todos los días, es igual de grave que un bofetón. La violencia sexual, es que como es mi novia puedo hacer lo que quiera. O como es mi novio no se puede negar. Eso es violencia igual. Y ese tipo de cosas no hay que callarse. ¿Vale? Si se ven, se denuncian. O si estás metida, se sale. Segundo, jamás se juzga a la víctima. Eso como criminólogos tenéis que tenerlo, o como profesionales se tiene que tener clarísimo, no solo como criminólogos, sino como cualquier tipo de persona. No estamos en su situación, jamás se puede saber qué ha sentido la víctima cuando ha hecho lo que ha hecho o por qué ha hecho lo que ha hecho. Porque en muchas ocasiones dicen, ¿cuántos habéis escuchado la frase de como va así vestida? O claro, es que le ha pasado por ir como va, o ir con quien va. Eso es un juicio, y esos juicios hay que eliminarlos de raíz. Porque somos la víctima, ni sabemos lo que haríamos en su situación, ni sabemos lo que está viviendo. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, cuando se ven estas circunstancias, los juicios habitualmente generalizamos. Es que ha pasado esto, es que ha podido ser habitual. Y es mentira, como no podemos juzgar por una discursión una vida pasada. Porque no sabemos si ella es la que le está machacando día tras día y resulta que sale esto, o es al contrario, ha sido una venganza por un día tras otro de maltrato del hombre a la mujer. Con lo cual, lo primero que hay que saber son los antecedentes de estos. ¿Vale? Eso que lo tengáis claro. Con respecto a las amenazas y coacciones, ¿sabéis la diferencia? ¿Os han coaccionado alguna vez? Pues yo creo que sí, a todos. ¿O no os han dicho aquello de, yo no digo nada, pero te recomendaría que hicieses esto? Eso es coaccionar. ¿Vale? Una amenaza es cuando lo importante es el resultado, es decir, te voy a matar. Da igual lo que hagas. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Mientras que la coacción es más civilino, pero es como, bueno, si haces esto, habrá consecuencias. Te echa a ti la culpa. Por eso las coacciones, en mi criterio, son mucho más graves y son mucho más habituales. Es decir, yo no he amenazado. Pero he dicho, bueno, si haces esto, quizás no te vuelvo a hablar. O si haces esto otro, te puede pasar esto, ¿vale? Y esos juegos de poder son cada vez más habituales por lo que estamos viendo y es algo en lo que no hay que entrar, ¿vale? O lo que hemos visto antes, como me vuelvas a drogar, te mato. ¿En quién está echando la responsabilidad? En ella. O sea, si te mato, es tu culpa. Lo cual
a mí me resulta muy alarmante, porque una persona que no ha tenido un antecedente de violencia jamás haría eso. Y joder, vamos a hablar las cosas, o no me vuelvas a hacer esto, o, pero no el cómo lo vuelvas a hacer, te mato. Es muy serio, ¿vale? Y por último, el tema del botecito, que el botecito puede tener colonia, también puede tener alguna sustancia. ¿Por qué consideráis que él ha podido decir, cómo me vuelvas a drogar, te mato? ¿Qué ha pasado anteriormente? Puede ser. Entonces, habría que hacer un análisis o preguntarle al hombre, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le has dicho esto? ¿Y pensáis que una persona se levanta un día y dice, pues hoy voy a drogar a X, o voy a drogar a Y? Pues el problema es que en estos últimos 2 años ha habido un aumento bestial de eso. Bestial de la sumisión química, sobre todo a la noche, en los bares. Ten cuidado que te echan algo en la copa. ¿Vale? ¿Eso no lo habéis escuchado nunca? ¿Y sabéis? El gran boomerang que están haciendo los medios es principalmente eso, que en vez de ahuyentar comportamientos malíficos, o puede ser el dejar la copa sola, las noticias quieren conseguir tanto morbo que están consiguiendo que la gente aprenda cómo hacerlo. Pues dicen, mira, se hizo así. Y al hombre no lo han pillado hasta la 4ª. Es que le estás diciendo a la gente en general cómo hacerlo. Entonces, los criminólogos como tal tenemos que enseñar cuál es el problema, pero sin dar una clase magistral de cómo hacerlo. Y si damos la clase magistral de cómo se hace, es para darla mal y que así cuando otro quiera copiarlo, le pillemos a la primera, que también. Por eso cuando dicen las películas estas, es que sale una película en un asesinato, uy, qué mal lo está haciendo. Casi le pillan fijo, es que lo hacen aposta. Para que si ves la peli ahí, cuaderno en mano diciendo, guau, ya está, plan perfecto. Y te apuntas todo, sea para poder pillarte a la primera. ¿Vale? Y ahora dejo a mi compañera para el tema de sumisión química para que veáis más a fondo cómo es este tipo de conductas, ¿vale? Sobre todo en lo referencia a nivel voluntario o involuntario. Como dijo el compañero, vamos a hablar un poco de sumisión química. Como vimos en la escena anterior, ¿ustedes creen que está implicada una sumisión química? ¿O conocen el término de sumisión química? Vale. El objetivo principal de la sumisión química, como dice acá, es el sometimiento para incapacitar a la víctima. ¿Para qué? Para poder tomar control sobre ella. ¿A través de qué? A través del efecto de alguna sustancia química, sea un fármaco o una droga de abuso. Como dijo el compañero, allí había en la escena un bote. Puede ser que era colonia, puede ser que era una droga. Pudiésemos asumir que el agresor estaba sometiendo a su víctima a través de una sustancia química, que a través de los análisis es que podemos nosotros determinar si realmente qué tipo de droga se está utilizando allí. Existen 3 tipos de sumisiones químicas. La sumisión química proactiva es donde el agresor de manera enmascarada agrega alguna sustancia química. La oportunista es donde, digamos, la víctima voluntariamente consume una sustancia química, como es por ejemplo en la fiesta, acá vemos a la chica consumiendo alcohol. Y la mixta, que es generalmente donde hay una combinación de ambas. Aparte de que hay una ingestión voluntaria por parte de la víctima, también se le puede agregar alguna otra sustancia. En base a estos 3 tipos de sumisión química, ustedes podemos presumir, en este caso que acabamos de ver, qué tipo de sumisión química pudiese haber en esta escena. Mixta, probablemente. Sí, pudiésemos asumir que ellos estaban consumiendo alcohol y adicionalmente el agresor, digamos, incorporó alguna sustancia química. Dependiendo del tipo de sustancia utilizada, tenemos una clasificación. Puede ser con un efecto sedante o con un efecto excitante. Tenemos diferentes sustancias químicas utilizadas. Tenemos el alcohol etílico, es una de las sustancias comúnmente utilizadas porque es una droga legal. Tenemos otros tipos de psicofármacos, barbitúricos. Tenemos aquí la droga de abuso, son denominadas drogas de abuso. Tenemos la cocaína, la marihuana, digamos la morfina, entre otras tenemos la escopolamina, que es la burundanga, que es comúnmente, digamos que es la más famosa, a pesar de que es la menos frecuente que es utilizada hoy en día. ¿Y cuál es el objetivo principal de la sumisión química? En base a lo que venimos hablando, tomar control para abusar de la víctima. Dentro de los delitos por sumisión química tenemos delitos por abuso sexual,
que es comúnmente, digamos, utilizado, delitos contra el patrimonio para robos, tenemos secuestros, acá tenemos para sedación de niños, ancianos y enfermos, competición deportiva, es decir, puede un competidor adicionar alguna sustancia química para eliminar esa competición, entre otros casos. Finalmente yo quisiera utilizar este espacio para derribar, digamos, hablar sobre unos mitos. Digamos que en la prensa comúnmente se habla de la burundanga, como le digo, como la droga comúnmente utilizada, sin embargo es la menos frecuente a nivel delictivo. Y principalmente la sumisión química se utiliza es para los temas de abusos sexuales, a pesar de que en la escena que vimos ahorita es básicamente un abuso familiar, un abuso principalmente en los casos delictivos, como les digo, es en ambientes de ocio, en ambientes de fiestas. Otro de los mitos que hay que derribar es que de pronto es un demente, que es un desconocido. Generalmente los casos son, primero, no es con burundanga, sino es con alcohol, según los casos que manejamos. Segundo, el agresor generalmente no es un demente, no es un desconocido, sino que está dentro del círculo de amigos. Y otro de los inconvenientes en el caso que dificulta un poco la investigación es que en las pocas denuncias. ¿Por qué? Bueno, primero porque la víctima está bajo efectos sedantes, está bajo efecto de depresión, hay escasa información por confusión, por amnesia, por retardo, entre otras cosas, adicional a temor a no ser creído, hay vergüenza, hay miedo, hay sentimientos de culpa, como dijo el compañero, miedo a que se sienta juzgado, es que tú estabas en la fiesta, es que tú estás vestida de tal forma, es que tú provocaste tal situación. Entonces, hago un llamado de atención acá. Como les digo, cuidar lo que se consume, porque finalmente lo que generalmente el tipo de sumisión química de caso de delitos de abuso sexual es por ingestión voluntaria y el agresor, digamos, se aprovecha o esa oportunidad de tener a la víctima bajo sedación, bajo una condición de inhibición, que es lo que genera el alcohol, y se aprovecha para cometer un abuso específico. En las últimas investigaciones se ha tomado en cuenta que el 100% de los casos de denuncia antes de las 6 horas dio 100% positivo, o sea, digamos que en las muestras se encontró caso positivo de una sustancia química. Sin embargo, el retardo en las denuncias generó que no se consigue la sustancia, no hay un nivel de detección alto, porque la eliminación en la sangre es muy rápida, de tal forma de que en promedio los casos de denuncia es posterior a las 18 horas, luego de que no se consiguen los, digamos, los químicos en la sangre. Bueno, chicos, yo os vengo a hablar de esto que veis aquí, los residuos de disparo. Antes un compañero, no sé si se ha quedado ahora o se ha ido al laboratorio, ¿sabía las partes del cartucho? ¿Está aquí? Está aquí. Vale, perfecto. Bueno, en los casos en los que intervienen armas de fuego, como es el que nos ocupa, saber quién pudo disparar es muy crucial para la reconstrucción de los hechos. Cuando salieron por la puerta, ¿quién llevaba el arma? ¿Y eso qué significa? Puede, no significa que haya disparado, ¿verdad? Vale. Los residuos de disparo son esta nube que veis aquí, son partículas sólidas que se expulsan por la boca del arma cuando se expulsa el proyectil o bien por otras aberturas que contiene el arma. Estos residuos de disparo se van a depositar en todas las superficies próximas al disparo y por supuesto en las manos de la persona que dispara. Por tanto van a ser una evidencia a tener en cuenta en los casos en los que intervienen estas armas de fuego, ¿vale? Los residuos de disparo se suelen conocer por el acrónimo en inglés GSR, de Gunshot Residue, y pueden proceder principalmente de dos fuentes. La primera, el propio arma. Residuos de disparo, por ejemplo, de anteriores disparos. O bien partículas que se expulsen por el cañón con el rozamiento del proyectil, partículas metálicas. O también incluso lubricantes que favorezcan la expulsión del proyectil, o bien aceites de limpieza. Y por otro lado, tenemos los que proceden del cartucho. Hacemos un recordatorio, dime las partes del cartucho. Bueno, la pólvora, el casquillo y la bala en sí. Vale, vamos a aclarar un poco esto, ¿vale? Está bastante bien. Vamos a empezar por lo que habría aquí. Lo que habría aquí se llama proyectil, no bala. ¿Por qué no se llama bala? Porque hay munición que no contiene balas.
por ejemplo. Bueno, yo pensaba en los perdigones, porque la bala de fogueo no expulsa nada. Entonces los perdigones. Aquí está el proyectil. Esto que veis aquí es lo que presumiblemente junto con esto se encontró en la escena. Esto se llama casquillo o vaina, ¿vale? La pólvora en sí no es una parte, la pólvora está contenida en la vaina o en el casquillo. Este circulito que veis aquí, exterior, se denomina culote. Y esto que veis aquí es muy importante para nosotros, para los residuos de disparo. Se llama pistón, ¿vale? ¿Sabéis la función de esto? Es cuando pegas el disparo es donde da para que salga la bala. Vale, vale. Para entendernos, perfecto. Dicho, voy a decirlo técnicamente, la aguja percutora golpea esta cápsula, los elementos que la contienen se inflaman y incendian la pólvora que se encuentra aquí, sube mucho la presión y la temperatura y el proyectil sale disparado, ¿vale? ¿Por qué nos interesan los elementos que contienen esta cápsula? Bueno, porque está formada por una serie de compuestos químicos únicos en la munición convencional. Hay dos tipos de munición principalmente, está la munición convencional y la Syntox, la que no contiene un elemento que ahora os diré, pero vamos a centrarnos primero en esta munición. Los compuestos que contiene esta mezcla hacen que cuando se produzca el disparo se generen una especie de partículas, que son estas que veis aquí, unas partículas esferoidales, que contienen tres elementos químicos, plomo, antimonio y bario, ¿vale? Esos tres elementos son específicos de la descarga de un arma de fuego, por tanto, son muy indicativos de que se ha utilizado un arma de fuego. ¿Encontrar partículas de elementos que sean diferentes? Es posible. Podemos encontrar de cobre, de hierro, como os decía, lo que contienen los aceites, las partículas que procedan del cañón. Cuando se produce el disparo, las partículas que se expulsan de aquí se enfrían y se condensan, ¿vale? Y forman estas particulitas que se denominan partículas de GSR y que son aproximadamente de 0,5 a 10 micrómetros de tamaño. ¿Creéis que entonces encontrar este tipo de partículas de plomo, antimonio, bario en la mano de una persona significa que ha disparado un arma? Os he dicho que es indicativo de que se ha utilizado un arma de fuego, pero ¿significa que la haya disparado? No tiene por qué. Claro, podría ser que se ha contaminado por coger un arma que se ha utilizado previamente. Incluso, ¿podríais explicarme por qué se puede encontrar en la víctima? Imaginaos que no coge este arma, pero un arma que se ha disparado. ¿Por qué lo podemos encontrar? ¿Perdona? Por ejemplo, o más fácil, si te van a disparar, ¿qué haces? Y si no puedes porque estás un poco más alejado, ¿te quedas así? Te tapas quizá, ¿no? Bueno, pues al taparte, la proyección de residuos va a hacer que se encuentren comúnmente residuos en las palmas de las víctimas, ¿vale? Y por último, deciros que este dispositivo que veis aquí es un muestreador, ¿vale? Es un circulito que contiene una cinta adhesiva que simplemente se va pasando por las zonas palmar y dorsal de las manos o de otras superficies que sean de interés para la investigación y que se van a llevar al equipo de análisis, que os van a explicar un poquito más arriba y que se denomina, bueno, microscopía electrónica de barrido y lleva acoplada una técnica de análisis de rayos X, ¿vale? Arriba os lo van a explicar un poco más. La dificultad que entraña actualmente la investigación es que cada vez están empezando a utilizar más municiones Syntox, sin plomo, sin metales pesados. Normalmente todos los equipos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que os explicábamos antes están calibrados para plomo, antimonio, bario y combinaciones de ambos, cobre, etc. Aunque también cada vez más, evidentemente, se están calibrando para otros tipos de composición porque cada vez es más común el uso de municiones Syntox. Bueno, y ahora voy a dar el paso a Violeta, que os va a explicar las lesiones que se pueden producir en casos de violencia doméstica o maltrato animal. Vale, pues vamos a retomar, ¿vale? Y nos vamos a ir, ya hemos visto que hay diferentes tipos de violencia, pero nos vamos a ir a la violencia física, para ver qué lesiones nos podemos encontrar. Mirad, la OMS define violencia cualquier tipo de agresión que no sea accidental, o sea, que tiene que llevar una intención.
Aquí pone con qué se tiene que realizar para que haya violencia. Sí, con un objeto, no, ¿verdad? Rememorad un poco, pensad en el teatro. ¿Habéis visto el teatro cuando han entrado? ¿Creéis que haya habido algún tipo de violencia física? Verbal, sí, se han puesto a caldo. Pero física, ¿recordáis algo? Sí, un empujón. Un empujón es violencia, ¿vale? Es un acto que no es accidental, ha sido intencionado y puede provocarnos una lesión. ¿Qué lesión nos podemos encontrar? Un montón. Este esquema es un poco rollo, así que me tenéis que ayudar, ¿vale? Externas, internas. A ver, ¿a quién se le ocurre una lesión externa? Bueno, lo pone por ahí. ¿Qué diferencia habrá? Muy bien. Unas se ven y otras no se ven. ¿De acuerdo? ¿Alguien se ha roto un hueso alguna vez? Sí. ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién tosa? Pero, por favor. ¿Qué tipo de actividades lleváis? Vale, cuando os habéis roto el hueso, aquel que estaba al lado nos ha dicho nunca, ¿se te ha roto este hueso y por tal sitio? No, no se ve, necesitamos pruebas, ¿verdad? Vale, pues las internas no se ven a simple vista y las externas sí que se ven. Dentro de las externas volvemos a encontrar dos clasificaciones, contusiones y heridas. ¿A quién se le ocurre la diferencia? ¿Alguien sabe qué diferencia hay? Perfecto. Vuestra compi que está aquí lo ha definido estupendamente. Contusión, hay una ruptura de tejidos, pero no se rompe la piel, ¿vale? Entonces la sangre queda retenida debajo del tejido. Y la herida, hay una herida abierta, ¿vale? Sangramos. ¿Dónde podemos encontrar estas heridas? Vamos a empezar con los hematomas o las contusiones. Dos cosas importantes en relación a los hematomas. Se producen por un golpe con un objeto, por un golpe con un puño, por una patada, etcétera. Cuando estamos, por ejemplo, trabajando en un centro sanitario y vemos que acude una persona, hay que fijarse dónde están las lesiones, ¿vale? Para ante una sospecha. Las lesiones más frecuentes son en la parte interna de los brazos y de los muslos. ¿Por qué? La zona más sensible y también es la que más fácil es tapar, ¿vale? O sea, si pego un puñetazo te dejo el ojo morado, pero si lo hago continuamente voy a buscar zonas en las que te tape la ropa y no se vaya a ver. También hay otra cosa muy clara. Si yo voy a mi compañero ahora como una furia, llego y no le da tiempo a escapar, ¿qué creéis qué postura va a adoptar él? Defensa, lo que hemos dicho antes. La zona del antebrazo va a ser donde vamos a encontrar el mayor número de hematomas o contusiones, ¿vale? En la violencia frecuente. Esto es un punto, la zona donde las encontramos. El segundo es los colores de un hematoma. Cuando nos damos un golpe, se pone rojo, ¿verdad? Pero ya vais viendo, todos hemos tenido hematomas, ¿verdad? Que el primer día, incluso en las primeras horas, se pone azul oscurito malva y luego se va a tornar a verde y amarillo, depende de la reabsorción de los distintos pigmentos que tienen en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me hace pensar si viene una persona también a urgencias y la encuentro llena de moratones de distintos colores, más una fractura? Efectivamente, ¿vale? O que es muy torpe y se cae todos los días, ¿vale? O podemos sospechar, ¿de acuerdo? Al menos la sospecha está. Distintos hematomas en distintas fases, en distintas localizaciones, violencia diferentes días, ¿de acuerdo? O golpes diferentes días. Vale, pasamos a las heridas, las heridas que conocemos como heridas abiertas, en las que te cortas y sangras. Veis que hay un montón de tipos de heridas y que además se mezclan entre ellas. Vamos a verlas con ejemplos. Mirad, allí tenemos... Lo he clasificado como herida incisa, que es la herida simple, la herida habitual, ¿vale? La herida por un corte. Aquí hemos puesto arma blanca para referirnos a la violencia. Pero recordar también todo lo que hemos hablado. Sumad, por ejemplo, que tomamos alcohol, que lo tomamos en un vaso de tubo y que tenemos una bronca. ¿Qué puede pasar con los cristales? Con un empujón, un golpe mal dado, ¿vale? Podemos tener una herida importante. Volvemos al perro, herida de bala. ¿Veis? Aquí claramente... La piel se rompe, es más, se puede romper por ¿cuántos sitios? ¿Por uno o por dos? Si tiene orificio de salida, ¿no? Y ya por dentro lo dejamos para otro día, lo que puede pasar, por dónde va la bala. ¿De acuerdo? Mirad, aquí, mordedura, arañazo, también son heridas, también se rompe la piel, también sangramos. ¿Qué os hace pensar? El perro, por ejemplo, si hubiera podido, ¿qué hubiera hecho? Si le hubiera dado tiempo. Morder, ¿no? Entonces, ¿dónde creéis que es frecuente que encontremos estas heridas? Vale, localización en los tobillos por ser pequeños cuando es perro. ¿Qué más habéis dicho? Vale, localización. Y ahora, en cuanto a personas, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? En hombros, cuellos. De sitios, vale. Y ahora, si tenemos un perro
persona, la persona puede tener una mordedura, ¿el perro va a tener una mordedura? No, el agresor es el que frecuentemente va a presentar tanto los arañazos como las mordeduras, ¿vale? Es más frecuente encontrar contusiones por patadas de defensa, mordeduras y arañazos en el agresor antes que en la víctima, ¿vale? Laceraciones. Todos os habéis quedado alguna vez, seguro os habéis raspado con el cemento, eso duele que para qué. Una laceración, un empujón, ¿de acuerdo? Te puedes cortar con un tubo o con un botellín de cerveza o te puedes hacer una quemadura, ¿de acuerdo? Que conocemos como laceraciones. Y por último, las quemaduras de cigarro. Esta no es muy significativa porque es muy visible, es una herida muy visible. Igual, son muy frecuentes, lo habéis oído siempre, niños, ¿verdad? Cuando violencia infantil. Dime. Sin querer. Sin querer, ¿no? Vale, tu madre te quiere, estaba en la mano y no sospechas inicialmente porque quien va haciendo quemaduras, ¿dónde las va a hacer igualmente? Se las hace frecuentemente de manera repetida, como los patadones que dan. ¿Dónde se van a hacer? En zonas que no se vean, ¿vale? Porque tú a lo mejor por una quemadura no lo llevas al hospital, pero en la siguiente al niño, al perro, el perro no se va al hospital, pero a X persona le das un golpe y va con una fractura, eso ya sí que tiene que ir al hospital, ¿de acuerdo? Entonces sí se van a ver, pero habitualmente si haces una quemadura aquí no se va a ver. Vale, y hemos dicho que tenemos lesiones internas, es en las que no las vemos, pero las sospechamos. Puede haber por golpe ruptura de órganos, hematomas internos, hemorragias, golpes en la cabeza, ¿de acuerdo? La más frecuente señalar, las fracturas en niños, en ancianos que son más frágiles, ¿de acuerdo? Y una muy típica son las rupturas de tímpano, por los golpes fuertes, ¿vale? En la zona lateral de la cara, es una membranita, ¿de acuerdo? Es como una pielecilla y se rasga y se rompe el tímpano. ¿Alguna pregunta? Pues hasta aquí.